Buenos días a todos y gracias nuevamente por conectarse a uno de estos espacios. El día de hoy estaremos con Viviana Linares, gerente de auditoría, y Felipe Suárez, gerente jurídico, charlando sobre la causal de disolución por incumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha desde una óptica contable y jurídica. Antes de iniciar, les vamos a dar unos tips para el correcto desarrollo del evento. Este seminario web está siendo grabado y será publicado en el canal de YouTube de Amezquita. La herramienta está configurada para que solo los moderadores tengan el micrófono abierto. Los asistentes pueden realizar preguntas a través del chat. Estas serán respondidas finalizando la sesión en un espacio designado para esto. Al finalizar el evento les compartiremos un formulario de retroalimentación de la sesión. Ahora le doy paso a Viviana Linares. Buenos días a todos. ¿Sí se me escucha bien? Sí, perfecto. Súper, listo. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Viviana Linares, soy gerente del área de auditoría y pues estos son un poco los temas que sobre los que vamos a estar conversando el día de hoy. Vamos a hablar un poco del contexto normativo del causal de disolución, vamos a mencionar algunos criterios sobre el cumplimiento y el no cumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha. Vamos a tener un espacio para hablar sobre, digamos, el enfoque bien contable que tiene que ver con las NIF y cómo las NIF abordan todo el tema de negocio en marcha. Luego vamos a entrar ya en el tema de cómo la hipótesis de negocio en marcha se convirtió en un causal de disolución. Vamos a hablar sobre algunos indicadores de referencia que tienen que tener en cuenta los administradores. Y finalmente, pues vamos a dar algunas recomendaciones sobre, digamos, sobre este tema y cómo abordarlo desde diferentes puntos de vista. Perfecto, gracias Viviana. Buenos días para todos, un gusto estar con ustedes otra vez en estos espacios, en estos webinars de Amezquita. Como les decía Viviana, desde la óptica societaria o comercial, este tema, digamos que de la causal de disolución, pues viene desarrollado desde el Código de Comercio en los distintos tipos societarios. Entonces, pues todo lo que tiene que ver con la configuración de la nueva causal de disolución de la hipótesis de negocio en marcha, digamos que tiene ese precedente de partida de la causal de disolución por pérdidas que estaba regulada que estaba regulada en el Código de Comercio para los distintos tipos societarios y que además tiene importancia y relevancia en la Ley 222 del 95, en los artículos 34 y 46, que ya vamos a hablar de ellos a continuación, y después en los decretos y leyes posteriores que pueden ver ustedes aquí. El decreto 772, que es un decreto de pandemia, la ley 2069-2020, que es la ley de emprendimiento y es la ley que crea esta nueva causal de disolución de hipótesis de negocio en marcha en el artículo cuarto, y los dos decretos 854 y 1378 del 2021, que son estos dos decretos. El primero, el 854, que creó los indicadores financieros de referencia, y después una reforma que se hizo a través del decreto 1378. Bueno, entonces, como les estaba contando en esta línea de tiempo, pues vemos obviamente que nuestro punto de partida es el Código de Comercio, en donde estaba regulada la causal de disolución por pérdidas, específicamente para los cuatro tipos societarios que hago mención aquí en este slide, que son las sociedades en comandita simple, las sociedades en comandita por acciones, las sociedades de responsabilidad limitada y la sociedad anónima, que lo tenían estipulado, digamos que como causal de disolución. Hacemos mención a la ley 222 porque en el artículo 34 pues, está la obligación de preparar y difundir los estados financieros de cierre de ejercicio, y además la importancia del artículo 46 para los administradores de preparar conjunta o individualmente esa rendición de cuentas anuales que tienen que hacer al máximo órgano social para presentar ese comportamiento, digamos, del ejercicio del año
que se cierra 31 de diciembre y se presenta en asamblea ordinaria. Entonces, esto nos trae un contexto ahí muy importante que incluso ahorita Viviana también nos va a profundizar en la parte de las normas contables que en realidad son adoptadas a partir de esta ley 222 del 95. Después tenemos el decreto 772 de 2020. Este es un decreto que se expidió durante la emergencia económica social que dictó el presidente Duque durante pues, la pandemia del COVID. ¿Y qué pasó? La importancia de este decreto es que suspendió temporalmente las causales de pérdidas. No les hablé de las SAS. Obviamente las SAS dentro de esta línea de tiempo, pues como es una ley del año 2008, pues también tenía una causal en su artículo 43, si no estoy mal, sobre la disolución por pérdidas. Entonces suspendió temporalmente las dos causales o las causales de todas las sociedades reguladas en el Código de Comercio y las SAS, y además también suspendió el tiempo para enervar las causales de disolución. ¿Qué pasó? Que esa suspensión temporal iba hasta el 16 de abril de este año, del 2022, tiempo pues que ya terminó, pero este decreto se expidió en junio del 2020 y después llega la ley 2069 que se expide el 31 de diciembre del 2020, que es la ley de emprendimiento, y crea la causal de disolución por no cumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha. Y además hay un artículo específico, un parágrafo del artículo cuarto, en donde se derogan todas las causales de disolución por pérdidas reguladas en el Código de Comercio y también la causal de pérdidas que contemplaba la ley 1258 de la SAS. Posteriormente, bueno, en ese mismo artículo cuarto de la ley 2069 del 2020, como todo ley, pues está sujeta a ser reglamentada, entonces se indica que el gobierno nacional podría reglamentar cómo se iba a aplicar la disolución, la causal de disolución por incumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha, y por ese motivo es que se expide el decreto 854 del 2021, que es, como ya les decía, este decreto que trae las razones financieras y los criterios para establecer los deterioros patrimoniales y los riesgos de insolvencia. ¿Qué pasa? Que después, con posterioridad a este decreto 854, en la operatividad de la aplicación de los indicadores financieros y de las razones financieras, se elevan miles de consultas a los entes técnicos para saber cómo se venían aplicando porque había multiplicidad de criterios y de acuerdo a las industrias, a los sectores y a los tipos, digamos que de negocio de cada una de las compañías, terminaban siendo esos indicadores como poco aplicables o poco valederos para la realidad de los negocios y realmente que casi que todas las empresas podrían configurarlo para decir, yo lo cumplo por X o Y razón, porque yo considero, por ejemplo, que mi pasivo total es tal. O sea, lo podría manejar de diferentes formas de acuerdo a las industrias y a los sectores. Entonces, por eso se expide el decreto 1378 del 2021 que elimina uno de los indicadores financieros sugeridos en el 854 y cataloga, digamos que las razones o los criterios financieros no como un deterioro patrimonial, sino como ya se los voy a explicar, pero si no estoy mal, es como solo por riesgos de insolvencia y por los deterioros, pero no patrimoniales, sino creo que en la parte de pasivos. Tenemos aquí en el contexto cuáles son las dos, digamos que, criterios o razones por las cuales nosotros podríamos indicar que una entidad o una sociedad cumple o no cumple con la hipótesis de negocio en marcha. Entonces vemos que una entidad termina cumpliendo con la hipótesis de negocio en marcha cuando es una entidad que tiene la posibilidad de tener o contar con recursos necesarios que le permitan cumplir con sus obligaciones y que esas obligaciones
tienen la posibilidad de ser exigibles en un futuro predecible. Es decir, yo sé que voy a cumplir con esta obligación de aquí a 6 meses, a 3 meses, a lo que sea, pero digamos que puedo tener un futuro predecible para decir que la compañía tiene cómo cumplir con sus obligaciones. No existe la necesidad de ser liquidada, eso es muy importante. Sus operaciones no han cesado y tiene un historial de operación rentable. Asimismo, esas entidades que cumplen con la hipótesis de negocio en marcha, ya lo vamos a ver un poquito más detallado a continuación, pues tienen la posibilidad de acceder de manera fácil a recursos financieros y asimismo, pues digamos que tienen todos los recursos y todos los insumos para cumplir con el negocio. Y cuando una sociedad no cumple con la hipótesis de negocio en marcha, pues es una entidad que, por ejemplo, tiene flujos de efectivo negativos, tiene dificultad para acceder a préstamos bancarios en el corto plazo, no tiene la posibilidad o tiene restricciones para renegociar o reestructurar créditos, tiene incumplimientos con pagos a acreedores y, como ya les dije, tiene una escasez de suministros que no le permiten desarrollar el negocio normalmente. Perfecto, gracias Felipe. Bueno, completando un poco como esta perspectiva de indicios sobre cuándo una entidad puede o no cumplir con la hipótesis de negocio en marcha, nosotros hemos recogido varias situaciones, varios indicios que pueden llevar a pensar en la administración que se tiene alguna situación que pueda afectar o que pueda poner en riesgo la hipótesis de negocio en marcha. Los hemos clasificado como en 3 grupos, que están los financieros. Dentro de los financieros, pues claramente tenemos posiciones patrimoniales negativas, capitales de trabajo que están dando negativos, cuando tienen préstamos que están próximos a vencerse y no tienen como ninguna perspectiva de reembolsar o de renovar. Si empiezan a generarse situaciones en las que se tienen que acudir a financiación de corto plazo para financiar activos de largo plazo o para cubrir obligaciones de largo plazo. Si empiezan a tener problemas con los acreedores o con las entidades financieras para obtener esos apoyos financieros que necesitan para desarrollar como nuevos productos, nuevas líneas, nuevos negocios. Cuando hay deterioro significativo en los valores de los activos que utiliza la compañía para generar esos flujos, si empieza a haber incapacidad de pago al vencimiento de los acreedores, cuando tienen problemas para cumplir con los términos de los contratos de préstamo. Y otro indicador muy importante es cuando empiezan a cambiar los plazos de pago, cuando no empiezan a obtener, digamos, como esa facilidad de tener crédito con los proveedores y tienen que ingresar como a un pago de contado. Entonces, todo esto son indicadores, indicios desde el punto de vista financiero que pueden darle como una visión a los administradores de que podrían llegar a tener alguna situación que ponga en riesgo la hipótesis de negocio en marcha. Ya pasando un poco más a los temas operativos, si hay una intención manifiesta de liquidar la entidad o cesar sus actividades, pues claramente esto ya es un indicador que nos tiene que llevar a analizar si esa hipótesis que estamos utilizando de negocio en marcha pues es la correcta. Si hay salida de miembros claves de la dirección sin que se presente una sustitución en el corto plazo o mediano plazo, entonces eso también indica que puede haber algún tema operativo que ponga en riesgo la hipótesis de negocio en marcha, si se perdió algún mercado importante, si se ha visto pérdida de clientes de forma recurrentes, si se han perdido licencias, si existen muchos temas laborales que puedan poner en riesgo la continuidad de la empresa. Si tienen algún tipo de escasez sobre algún suministro importante para el proceso productivo, o si hay algún competidor que tiene una posición en el mercado, que está, digamos, abarcando una posición en el mercado importante, esto puede llevar a la administración a hacer algunos análisis que podrían llevar a que la hipótesis de negocio en marcha, digamos, estuviera en riesgo.
Y finalmente digamos, otros indicios, si recurrentemente no puedo cumplir con algún tipo de requerimiento legal, algún tipo de requerimiento de las entidades financieras asociadas a solvencia, a liquidez, procedimientos legales o administrativos que estén pendientes y que podrían dar lugar a reclamaciones sobre las que no se tiene una posibilidad de llegar a un buen término por parte de las entidades. Cambios muy grandes en disposiciones reglamentarias, legales, políticas, tributarias que pudieran afectar de forma muy significativa el negocio, o alguna catástrofe que no esté asegurada y que pues digamos esto ya es cuando se produce, pues ya me genera una alerta de revisar si la hipótesis de negocio en marcha que estoy utilizando pues es la correcta. Hablando un poco, ya entrándonos un poco en el tema de las NIF, hablando ya desde la perspectiva contable, las NIF parten de la base que todas las entidades que utilizan la NIF pues están bajo el supuesto de que la empresa está funcionando y continuará funcionando en un futuro, digamos, previsible, es la palabra que utiliza. Entonces, bajo este supuesto, pues los estados financieros se tienen que preparar bajo la hipótesis de que la empresa continuará. Si ya, y esto lo menciona la norma desde el marco conceptual, ahí les puse en el párrafo 3.9, lo que dice es, si ya existe una intención o una necesidad por parte de la administración de liquidar o cesar la operación o empezar a reducir la operación o de acuerdo pues con los planes que se tengan para esto, se tiene que estudiar la posibilidad de que la base de preparación de los estados financieros, teniendo en cuenta pues esta necesidad, sea otra que no sea la de negocio en marcha. Entonces, lo que nos dice esto, sí, usted puede usar otra, pero siempre se tiene que describir lo que nos pide el marco conceptual es, siempre que usted prepare estados financieros, debe incluir, hacer una declaración sobre cuál es la base sobre la que está preparando los estados financieros y si hizo un cambio, cuáles fueron las razones que dieron como origen a ese cambio. Luego, la norma nos dice, en la NIC 1 de presentación de estados financieros, en algunos párrafos, aquí tenemos el párrafo 26, que es obligación de la gerencia o la administración evaluar la capacidad que tiene la compañía para continuar en funcionamiento. Y esto no lo dice, que esto se tiene que hacer por lo menos una vez dentro del periodo, al finalizar el periodo, para evaluar si una compañía está en capacidad de continuar en funcionamiento. Lo que nos indica es que si definitivamente usted no tiene indicios importantes o dudas significativas sobre, digamos, sobre esta posibilidad de continuar, pues los estados financieros se preparan bajo la hipótesis de negocio en marcha, utilizando digamos, todas las herramientas y requerimientos de las NIF, pero si existen incertidumbres importantes, dudas significativas, intenciones de liquidación, intenciones de cesar las actividades, pues los estados financieros evidentemente van a tener que ser preparados bajo una hipótesis diferente y acá vuelve y nos dice la norma que se tiene que hacer una revelación sobre las razones y la nueva base de reconocimiento que se está utilizando en los estados financieros que se están preparando. También en el párrafo 26 lo que nos dice es que para hacer este análisis, la gerencia tiene que tener a mano, digamos, la mayor cantidad de información cuantitativa y cualitativa sobre, digamos, sobre las expectativas del futuro para hacer, digamos, el análisis del negocio en marcha. El análisis se debe hacer por lo menos por los 12 meses siguientes al cierre del periodo sobre el que se está informando, pero no se debe limitar a, digamos, a este tiempo de 12 meses, porque hay situaciones que afectan más de un periodo, que pueden tener implicaciones en más de 12 meses, entonces es importante que se extiendan tanto como sea necesario y como lo puedan realizar. Adicionalmente, lo que dice es, claro, usted va a tener un montón de consideraciones
Entonces, del análisis que se haga como gerencia sobre esas consideraciones, usted necesita más o menos detalle para soportar esas consideraciones que está utilizando en ese tiempo, para documentar y satisfacer como la conclusión sobre la hipótesis que se está utilizando. Entonces, también nos dice, bueno, si usted tiene unos antecedentes históricos de buena rentabilidad, no tiene deficiencias para acceder al crédito, tiene acceso rápido, no tiene situaciones operativas que le puedan afectar el negocio, o sea, si tiene una buena perspectiva de su negocio históricamente y con las prospecciones que está realizando, una entidad podría concluir que su hipótesis es adecuada sin realizar un análisis muy detallado, porque está soportado en los hechos, digamos, históricos y de ejecución que ha venido teniendo en el pasado. Y finalmente, digamos, otro punto importante que habla las normas es en la parte de los hechos ocurridos, en la NIC 10, que son los hechos ocurridos después del periodo sobre que se informa. Lo que nos dice es, ojo, porque usted puede haber cerrado su periodo, pero pueden presentarse hechos muy significativos en ese periodo posterior que podrían llegar a afectar esa base que usted utilizó en ese periodo que ya cerró. Entonces, la gerencia tiene que hacer como el análisis o si manifiesta posteriormente que la empresa ya se va a liquidar, que ya no pueden continuar, que entonces eso es un indicador muy importante para hacer el análisis y ese periodo que se cerró, pues está bien reconocido bajo la hipótesis correcta. Entonces, como ven, en la norma siempre nos dice, ustedes tienen que hacer el análisis del negocio en marcha, es como todo en la norma es un poco general, pero siempre está en cabeza de la gerencia realizar este análisis una vez al año con unos indicadores que se ajusten a la realidad de los negocios, analizando todas las situaciones, todas las prospecciones que se tienen y contando con la mayor cantidad de información que se pueda tener para soportar la conclusión que se vaya a dar. Entonces, aquí lo que nos dice es, si usted llega a detectar alguna situación posterior al cierre que sea muy grande, puede ser que usted tenga que cambiar la base de contabilización. Entonces, si la conclusión es que realmente hay un hecho muy importante, la norma le exige que haya un cambio. Obviamente va a estar todo esto soportado en el análisis que se hizo. Gracias, Viviana. Bueno, ahora continuamos con el análisis o con la parte que la ley 2069 convierte a la hipótesis de negocio en marcha como una causal de disolución, pues por el incumplimiento de la misma. Entonces, vemos que se regula todo, como ya les expliqué, en la ley 2069. Esta ley tiene, digamos, diferentes alcances. Su objeto es propiciar el emprendimiento, el crecimiento y la consolidación y la sostenibilidad de las empresas. La causal de disolución está regulada en el artículo 4 y en uno de los parágrafos, como les indiqué, se deroga la causal de disolución que ocurría cuando las pérdidas acumuladas reducían el patrimonio neto de la sociedad por debajo del 50% del capital suscrito. Eso para las anónimas y para las AS. Para las otras son pues en los capitales, en el capital social. ¿Qué es importante? Esta causal de disolución aplica para sociedades comerciales en las que obviamente no se está dando cumplimiento a la hipótesis de negocio en marcha, a lo que ya nos contaba Viviana, a esos riesgos y a esos indicadores operativos financieros y los otros que pudimos analizar. Siempre, digamos que debe analizarse o aplicarse al cierre del ejercicio contable y es clave para los administradores, digamos que tener en cuenta y ver el acaecimiento de unas obligaciones muy específicas que tienen para comprobar si la hipótesis se está cumpliendo o no se está cumpliendo y cómo deben prender esas alertas
a la pues a la administración y a los órganos societarios o al máximo órgano societario, en este caso dependiendo del tipo societario, a la asamblea de accionistas. Y pues esto nos va a dar, digamos que el análisis que se haga por parte de la administración, si la sociedad está, digamos que lista para continuar o si finalmente la decisión que se debe tomar es la disolución o la liquidación de la sociedad. Y es muy importante para los administradores y además también para el revisor fiscal y el contador independiente, que ya lo vamos a ver también, que pueden existir algún tipo de responsabilidad para los administradores, obviamente, una responsabilidad solidaria por perjuicios que se pueda causar por, digamos, por la inacción o por la omisión de prender estas alertas y de comunicar a la asamblea de accionistas que la sociedad realmente no está dando cumplimiento con la hipótesis. Esos deberes o esas obligaciones específicas que tienen los administradores frente a el análisis o la verificación de la hipótesis son tres. Y es, si yo me estoy dando cuenta que la sociedad no cumple con la hipótesis de negocio en marcha como administrador, tiene que primero abstenerse de realizar nuevas operaciones que sean diferentes o distintas al giro ordinario del negocio de la compañía. Debe haber una convocatoria inmediata al máximo órgano social para informar completamente y documentadamente la situación. Y un tercer deber o obligación, y es que deben convocar inmediatamente al órgano societario cuando del análisis de los estados financieros y de las proyecciones que la empresa tenga, se pueda establecer que hay deterioros patrimoniales y riesgos de insolvencia. Eso es muy importante. En el decreto 854 lo que cambiaba era que se hablaba de detrimento, pero la realidad es que el artículo cuarto habla es de deterioros patrimoniales. O sea, los dos ejes son deterioro o riesgos de insolvencia. ¿Cuándo podría decirse que los administradores pueden llegar a ser responsables solidarios de la no verificación de la hipótesis de negocio en marcha? Y es cuando los asociados o terceros de la compañía están o pueden llegar a sufrir perjuicios que se deriven de del incumplimiento de dos de los deberes que les acabé de comentar. O sea, es que cuando el administrador se abstiene de realizar nuevas operaciones o que no convocó al máximo órgano social para comunicar las situaciones que ocurren en la sociedad. Es decir, ese es un administrador que hizo caso omiso, trajo nuevas operaciones o no alertó en su momento al máximo órgano social y se comprobó pues que la sociedad no podía continuar y que la sociedad pues no estaba dando cumplimiento a la hipótesis de negocio en marcha y por eso podría llegar a ser responsable solidariamente los administradores. Y ahí hay un tema muy importante y es que todas estas normas societarias nos traen a colación ese deber de debida diligencia o deber de hombre de negocios que debe tener el administrador y esos deberes fiduciarios. No solo para verificar el cumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha, sino es realmente la diligencia con la cual está administrando y con la cual está llevando, digamos que el rumbo de la sociedad para el cumplimiento de los objetivos y además para el cumplimiento de las obligaciones. Entonces, ahí es muy clara la norma en decir si este administrador está incumpliendo con esos deberes de diligencia y con ese deber fiduciario que debe tener todo administrador de estar comunicando a su ente rector, en este caso la asamblea de accionistas en una SAS, por ejemplo, o a una junta directiva en una sociedad anónima, pues son, digamos que los indicios o las posibles consecuencias que podrían llevarlo a ser responsable solidario por el incumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha. Vemos también que hay una responsabilidad del revisor fiscal o del contador público independiente y esto lo extractamos de una orientación técnica del Consejo Técnico de la Contabilidad Pública y está relacionado con el párrafo noveno de la NIA 570 y entonces pues que nos dice
ese párrafo de la NIA 570 para específicamente el revisor fiscal, y es que durante el proceso de la auditoría, el revisor fiscal debe obtener suficiente evidencia en la auditoría que sea suficiente y adecuada. Además, debe concluir sobre esa idoneidad en la utilización del principio contable de la hipótesis de negocio en marcha, como nos lo indicaba Viviana en las anteriores normas contables, y eventualmente debe ser muy claro en determinar si existen incertidumbres materiales sobre la capacidad que tiene la entidad para continuar como empresa en marcha. Cuando la norma nos dice que debe ser o debe existir el momento, la oportunidad para verificar la ocurrencia de esta causal de disolución. Entonces, pues como ya saben, casi que recae en cabeza de los administradores. Obviamente acá tiene que haber un trabajo conjunto con la parte contable, pero realmente la obligación recae en los administradores societarios, en el administrador social de la compañía. Debe hacerse siempre al momento de elaborar los estados financieros de propósito general, y como sabemos y ya se los dijo Viviana, debe verificarse en la causal si los estados financieros se preparan considerando el incumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha, con lo cual pues deberíamos entonces contar, o el administrador debería contar con toda la información completa y documentada que permita soportar la evaluación que se está haciendo y que debe ser comunicada con el tiempo, pues obviamente, eventualmente, como nos lo dice la norma, en las asambleas ordinarias al cierre de cada ejercicio. Bueno, acá hay unas conclusiones muy importantes que nos trajo las consideraciones del decreto 854 y que van relacionadas también con lo que nos decía Viviana en las normas contables, y es que hay unas conclusiones de la evaluación del cumplimiento, no del incumplimiento, sino del cumplimiento. Y es decir, cuando yo podría finalmente concluir que estoy cumpliendo con la hipótesis del negocio en marcha. Y es cuando no tengo esas incertidumbres importantes o relacionadas con eventos o condiciones que puedan generar dudas con la capacidad que tiene una entidad para continuar como negocio. También vemos que se presenta otra evaluación, otro criterio para determinar que la entidad pudiera estar cumpliendo con la hipótesis, es cuando no existen incertidumbres importantes, pero independientemente a eso, la administración tomó la decisión de liquidar la entidad y el valor de sus activos o pasivos se ha afectado significativamente. O sea, no tiene nada que ver con el cumplimiento o el incumplimiento de la hipótesis, sino que realmente lo que está haciendo es que la entidad decidió no continuar. Hay otra conclusión o otra evaluación a estos criterios, y es decir que la hipótesis de negocio en marcha pues continúa siendo apropiada de acuerdo a las consideraciones, pero pues obviamente existen ciertas dudas, incertidumbres, eventos que pueden condicionar la capacidad de la entidad, pero por diferentes proyecciones, por diferentes digamos que sustentos que tiene el negocio, la hipótesis de negocio en marcha podría ser apropiada. Y también puede haber otra conclusión que nos trae este decreto 854, y es que de esa evaluación surja que la hipótesis de negocio en marcha no es apropiada debido a que la entidad no tiene alternativas diferentes a las de terminar sus operaciones o liquidarse. Entonces, en ese escenario, finalmente son las conclusiones o los 4 criterios básicos o evaluaciones que puede tomar la administración con la información adecuada que tenga para verificar si está cumpliendo o no con la hipótesis. Bueno, Bueno, sí, Camila. perdón, Felipe. Ahora en su Sí. pantalla y en el chat van a ver un link. Si desean agendar una sesión personalizada, pueden escanear el código QR o ingresar al link del chat, diligencien sus datos y nos pondremos en contacto con ustedes
para agendar una sesión personalizada con alguno de nuestros expertos. Súper, muchas gracias. Bueno, continuando entonces, y ya entrando un poquito en materia en el decreto 854, que son estos indicadores de referencia de los administradores. Esta norma, este decreto nos dice que es obligación de los administradores estar haciendo monitoreos a los estados financieros, a la información financiera y a las proyecciones que tenga la empresa. Esto para que la compañía pueda tener o recaudar toda la información posible para revelar si existe la posibilidad de deterioros patrimoniales y riesgos de insolvencia. El decreto 854 en un momento dado hablaba de detrimentos patrimoniales, pero en realidad con la expedición del 1378, que ya se los explico a continuación, los dos ejes son el deterioro patrimonial y el riesgo de insolvencia. ¿Qué pasa? Si esos existieran, pues obviamente, como ya les conté en los deberes del administrador, deben informarse inmediatamente, entregarse los soportes al máximo órgano social para que se adopten las decisiones correspondientes. Y obviamente lo que dice el decreto es que los administradores podrán establecer la existencia de esos deterioros o de ese riesgo de insolvencia conforme con las razones financieras o indicadores que tengan pertinentes de acuerdo a su sector o al modelo de negocio en el cual la sociedad específica tiene actividades para su objeto social. Pero entonces esos primeros indicadores de referencia que nos trae el decreto 854, que eran 4, en unas dimensiones de detrimento patrimonial y riesgo de insolvencia, tenía 4 indicadores, uno de exposición patrimonial negativa, el otro era pérdidas consecutivas en 2 periodos de cierre, capital de trabajo neto sobre deudas a corto plazo y el del activo total sobre el pasivo, que fue el que está resaltado en rojo, que es el que elimina el decreto 1378. ¿Qué nos trae el decreto 1378? Entonces, ese indicador en rojo que les acabé de proyectar se eliminó porque no cumplía adecuadamente con el criterio de objetividad para su verificación, porque el concepto de pasivo total podría estructurarse en diferentes maneras dependiendo de los indicadores particulares que tuviera cada empresa según su sector, industria o negocio. Entonces, además, el decreto nos habla que la posición patrimonial negativa y las pérdidas consecutivas en 2 periodos de cierre o varios periodos mensuales según cada modelo de negocio hacían parte no de la dimensión de detrimento patrimonial, sino de deterioro patrimonial. Entonces, esa dimensión se corrige en el decreto y se establecen estas 2 dimensiones que ya les he hablado. Y se incluye otros rubros del activo corriente que hacen parte integral de la liquidez de las sociedades comerciales y con lo cual va a permitir que se gestione el cumplimiento de las obligaciones de estas empresas en el corto plazo. Entonces, finalmente, estos son los 3 indicadores ya, digamos que actualizados en el decreto 1378 y es el indicador de posición patrimonial negativa que pertenece a la dimensión de deterioro patrimonial y que su fórmula es patrimonio total menor a 0. 2 periodos consecutivos de cierre con utilidad negativa en el resultado de ejercicio y hace parte de la dimensión de deterioro y entonces está resultado del ejercicio menor a 0 y resultado del último ejercicio también inferior. Y el último indicador, que es el de 2 periodos consecutivos de cierre con razón corriente inferior a 1, y pertenece a la dimensión del riesgo de insolvencia y la fórmula es la que está aquí, activo corriente sobre pasivo corriente inferior a 1 del ejercicio anterior y activo corriente sobre pasivo corriente inferior a 1 del último ejercicio. Muchas gracias, Felipe. ¿Qué pasa si finalmente después de pues hacer todos estos análisis desde el punto de vista de la NIF, desde el punto de vista, digamos, de la normativa legal aquí en Colombia,
pues se concluye que, pues que la hipótesis de negocio en marcha pues no es la adecuada. Pues finalmente la entidad no podrá aplicar las NIF porque las NIF están diseñadas para una entidad que tenga la hipótesis de negocio en marcha que sea válida. Entonces, en Colombia lo que nos exigen es que se tiene que aplicar el decreto 2101 de 2016 para la preparación de esos estados financieros. No vamos a entrar en mucho detalle sobre esto, pero básicamente lo que nos dice el decreto es que los activos y los pasivos de la entidad que no aplique la hipótesis de negocio en marcha, pues tendrán que cambiar su base de contabilización, y la que nos indica este decreto es que tiene que ser a valor neto de liquidación, porque se entiende que la compañía pues ya está en un proceso en el que pues de que no, se supone que no va a continuar operando. Entonces, digamos que este es ya al final de hacer todo este análisis y al final de revisar todos estos indicadores, todos estos indicios, pues la conclusión es que no aplica la hipótesis, pues lo que tenemos que empezar es a revisar el reconocimiento de todos los activos y pasivos bajo el valor neto de liquidación. Finalmente, pues nosotros les traemos algunas recomendaciones que se deben tener en cuenta en todo este proceso de la evaluación, el análisis y toda la información relacionada con la hipótesis de negocio en marcha, que están enfocados en varios temas. El primero es que obviamente los administradores, ya como lo dijo Felipe, tienen unas responsabilidades con respecto a este tema, pero adicionalmente tienen que cubrir en su informe de gestión, digamos, dejar de manifiesto que se hizo la verificación del cumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha, el resultado de esto y pues las consideraciones que se tuvieron en cuenta en dado caso de que se concluya que, pues que la hipótesis no es la adecuada. Entonces, más allá de cumplir con todas las responsabilidades que ya nos mencionó Felipe, pues dentro del informe de gestión se tiene que hacer una manifestación al respecto de este tema. Si bien la norma, desde el punto de vista de la norma contable y desde el punto de vista de la regulación, digamos, propia acá en Colombia, nos dice que el análisis se tiene que hacer al cierre del año, nosotros recomendamos hacer un monitoreo constante de los indicadores para levantar las alertas, pues que se consideren apropiadas durante el año para poder como tener las herramientas adecuadas para hacer los análisis al cierre que sean necesarios. También Felipe nos habló de las responsabilidades del revisor fiscal, y esto es muy importante porque el revisor fiscal debe solicitar a la administración estos análisis que se están haciendo, más cuando ya detectó en sus procedimientos indicios o indicadores negativos sobre el incumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha. Entonces, debe él hacer su análisis en conjunto con la administración porque tiene una obligación de, en su opinión, hablar y manifestarse al respecto de cuál fue la hipótesis que se utilizó, digamos, para la preparación de estos estados financieros. Entonces es muy importante que se trabaje en conjunto para realizar estos análisis y llegar a unas conclusiones pues, que sean las más adecuadas para el negocio. También es importante considerar, como yo les mencionaba en todo el tema de la normativa, NIF, se tiene que hacer una revelación de la hipótesis que se está utilizando para la preparación de los estados financieros y si se hizo un cambio, el análisis que se realizó, las razones por las que se hizo el cambio de la base, los resultados de esos análisis y pues todo esto tiene que quedar en las revelaciones de los estados financieros y digamos, como los efectos que ese cambio pues tuvo sobre los estados financieros. Nosotros recomendamos obviamente hacer uso de los indicadores de deterioro patrimonial e insolvencia que están sugeridos, digamos, que están en la norma. Sin embargo, pues estos no son excluyentes a cualquier otro indicio que la compañía en su operación y ya propiamente de cada uno de los negocios, pues digamos que tenga que hacer.
Y aquí hay algo muy importante que nosotros queremos manifestar, es que no por la presencia de un solo indicador o de dos indicadores, esto quiere decir que la hipótesis de negocio en marcha no se cumple, digamos que no es la adecuada. Siempre hay que tener en cuenta los planes que se tienen en la administración a futuro para analizar esos indicadores negativos que yo tengo acá, porque esto es lo que me va a permitir fundamentar las conclusiones que yo voy a dar sobre la hipótesis del cumplimiento o no de la hipótesis de negocio en marcha. Entonces es importante no solo mirar el resultado de los indicadores, el resultado de los análisis de todo este, digamos, todo este listado de indicios que nosotros les presentamos, de manera aislada, sino mirarlo con todo el proceso de planeación que se tiene, con todo el tema de planes de negocio que se tienen hacia el futuro, para mirar cómo esto nos impacta en, digamos, en el resultado de estos indicadores hacia el futuro y cuáles son esos planes concretos que se tienen al respecto de estas situaciones que se están presentando en el análisis del día de hoy que se hace sobre el negocio en marcha. Bueno, yo creo que antes de pasar a la sesión de preguntas, les pedimos por favor que en el chat encuentran un link, ingresen y nos ayuden con la retroalimentación de este evento. Con estas respuestas mejoramos las sesiones para que puedan tener mejores experiencias. Y también de paso los invitamos a nuestro próximo webinar que se llevará a cabo el próximo miércoles 2 de noviembre sobre el debido proceso en la terminación del contrato de trabajo con justa causa. Si quieren pueden escanear el código QR en la pantalla y se pueden registrar al evento. Perfecto. Entonces, pues no sé si tenemos preguntas. Camila, no tenemos preguntas, ¿cierto? No veo una. No, no hay ninguna pregunta en el chat. Bueno. Bueno, Viviana, pues no sé, entonces, Bueno, pues muchas gracias a muchas todos gracias. por participar en este espacio. Mira, ya creo que acabo de ver que hay un par de cosas en el chat. Eh, bueno, dice, cuando se habla de patrimonio negativo, ¿es contable o fiscal? Nos pregunta Luis. Y acá tenemos que hacer una claridad, que estamos hablando siempre de temas contables sobre los estados financieros de propósito general que están sobre la base contable. Ya no puedo ver más el chat. Cami, ¿tú ves algo más? Sí, hay otra. Para las sucursales de sociedades extranjeras, ¿es igual? Pues la norma nos habla de sociedades comerciales, pero entiendo que para las sucursales dentro del análisis también aplica revisar la hipótesis y pues la preparación de la información financiera. Lo importante es verificar si la están cumpliendo. Ok, la siguiente es, para un fondo de capital privado donde se tiene una administración y un gestor profesional, para esta evaluación se debe realizar en conjunto. Yo pensaría que si la Sí, responsabilidad recae como administradores conjuntos, sí. sí, totalmente de acuerdo, porque pues igual, digamos que aquí lo que estamos hablando es que se hizo como una, por decirlo, una tercerización de la administración, pero sigue siendo responsabilidad del que esté a cargo de la administración hacer el análisis.
Ok, gracias. La siguiente. En el caso de las cesales, ¿cuál es la normativa legal aplicable? Pues la ley 2069 nos habla de sociedades comerciales, no hay una normatividad específica para las entidades sin ánimo de lucro. Los planes de la administración para enervar las causales deben ser necesariamente por escrito. ¿Cuál es el documento idóneo para esto? No, pues, o sea, es dependiendo de lo esté instrumentando la administración. Obviamente el documento que revela la gestión del administrador es ese informe de gestión que presenta al cierre del ejercicio en la asamblea ordinaria. Pero que haya un modelo o un documento único para comunicar cómo se está llevando el monitoreo, no existe. Es dependiendo de cómo lo manejen en cada sociedad. Igual en este punto es importante mencionar que, como decía Felipe, si los administradores, digamos, detectaron esta situación, también es su responsabilidad, digamos, hacer las citaciones respectivas de la asamblea, de la junta, como corresponda, para poner, digamos, en evidencia, pues, la situación. Entonces, en caso de que se hagan estas situaciones, pues claramente las actas pues serán como un documento que soporte idóneamente pues todo este proceso. Y ahí es muy importante que, por más de que la norma dice que la evaluación se debe hacer al cierre, pero lo que nosotros recomendaríamos es que si en ese monitoreo constante de la información financiera y de las proyecciones de la compañía se va detectando en periodos intermedios que no se está cumpliendo con la hipótesis, el administrador debería inmediatamente convocar al órgano societario para dar a conocer la verificación que está haciendo y el posible incumplimiento para tomar las medidas adecuadas. Ok. Hay ¿Por una cuántos? pregunta de periodos consecutivos, pues los indicadores nos hablan de 2 periodos que se puede, digamos que verificar para, obviamente, las dos dimensiones, una por deterioro y la otra por insolvencia. Y aquí es importante, más allá de lo que hablamos, más allá del resultado como tal de los indicadores, es cuáles son los planes y cómo se han ido cumpliendo esos planes para, digamos, para superar estas situaciones. Porque pues podría llegar a ser que los planes que están ejecutando, que se están cumpliendo, que tienen unos periodos de tiempo de ejecución un poco más largos, de estos dos periodos que nos pide la norma, pero por eso es muy importante, digamos, como revisar todo en conjunto y tener la documentación que sustente por qué sigo utilizando la hipótesis de negocio en marcha. De acuerdo. Y Viviana, no sé, con la siguiente pregunta, que creo que es mi interpretación igual, como se suspendió la causal hasta el 16 de abril y comenzó a regir a partir del 16 de abril, pues el primer año para tenerla en cuenta sería al cierre de 2022 y sucesivamente mi segundo año como hipótesis de negocio en marcha o incumplimiento vendría a ser el 2023. Sí, pero esto, ojo, porque aquí hay un tema y es la hipótesis de negocio en marcha, efectos de la causal de Claro, disolución. claro. La hipótesis de negocio en marcha, efectos de la La norma presentación de los contable, sí. estados financieros, pues ya la venimos utilizando Ajá. desde el momento en que adoptamos pues todo el tema NIF. Entonces, digamos que ya tenemos que estar utilizando, como ya tenemos que estar haciendo estos análisis año a año de si yo sigo utilizando la hipótesis de negocio en marcha. Esto nos aplica es para ver si entramos en este causal de disolución por este incumplimiento o no. De acuerdo. Y Bueno, hay creo una que hay una última última pregunta. pregunta de Marta Martínez, em, en la que nos dice, sí, el patrimonio mío es negativo por varios periodos, pero sigo cumpliendo con el pago a proveedores y demás. De todas formas, estaría en riesgo ante la autoridad competente. Pues ahí depende mucho del análisis que hagas tú a las perspectivas y de la compañía, esencialmente, porque como vimos en esos riesgos financieros, operativos, de suministro de tu negocio, si tienes cómo
demostrar que la sociedad en los planes, su flujo de caja, en los planes de negocio que tienen, es sostenible el negocio, eventualmente por más de que tengas de pronto un patrimonio negativo, no va a ser, digamos que prueba para que te genere o sea prueba para que se te configure la causal de disolución. Pero pues obviamente tienes que documentar y tener todo muy claro frente al órgano societario para tomar las medidas pertinentes. Listo, yo creo que con esas preguntas terminamos. Muchas Perfecto. gracias, Felipe y Viviana. No, muchas gracias a todos, gracias por participar y esperamos vernos en una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos, que tengan un excelente día. Gracias por sus preguntas y por participar y esperamos pues que esta información sea de su utilidad. Muchas gracias.